Por año y medio algo ha estado haciendo falta. ¡Basta ya! ¡Suficiente! No tiene sentido tener un equipo de baloncesto en Seattle. ¿Qué vas a tener que hablar más alto? Este es mi patio ahora. Los estábamos esperando ansiosamente. ¡Bienvenidos de regreso! Ya ustedes saben que con la presencia de Vincent Kennedy McMahon, nuestro querido presidente de la Junta Directiva del WWE, Por favor, demos la bienvenida al jefe de la Junta Directiva de WWE, el señorazo, Vince McMahon. Where the hell have you been? Cabalga, familia hispana. Gracias por estar con nosotros compartiendo lo mejor de esta semana en WWE en español. Yo soy su anfitrión Marcelo Mayuyamán Rodríguez. Sean todos bienvenidos. Amigos, ya lo dijo el propio jefe de la Junta Directiva, Vincent Kennedy McMahon. ¿Dónde rayos habían estado ustedes? ¡Qué increíble, qué emoción! Después de año y medio, finalmente estábamos nuevamente frente a nuestro universo de WWE en vivo para un SmackDown glorioso de grandes sorpresas. Entre otras cosas, la aparición de Finn Balor de la nada, que más bien vino a fastidiar a mi caballo Sami Zayn, quien obviamente estaba quejándose de la conspiración que existe en contra de él. Un poco de, por favor, el príncipe Finn Balor. ¡Qué increíble! Además, una impresionante defensa titular de Bianca Belair de su campeonato femenino de SmackDown frente a la mujer más bella de WWE, Carmella. Bianca Belair sigue siendo la campeona de SmackDown. Y camino a la lucha de escaleras de Money in the Bank, los 4 representantes de SmackDown, o sea, Big E, Seth Rollins, Kevin Owens y además el rey Shinsuke Nakamura se enfrentaron en fatal de 4 esquinas para ver quién lograba una especie de adelanto hacia Money. ¿Quién lo lograría? Vamos a verlo. Afuera Biggie. Preparando el terreno. Ahora Rollins con la ayuda de escaleras. Bueno, un adelantito no está malo. Bueno, ¿usted qué pensaba? ¿Que eso era solamente adorno? Él tiene los maletines ahí afuera, arriba del ring y las escaleras al lado. ¡No! Tremendo objeto contundente castigando a Nakamura. Bueno. Puso el orden. El único que está de pie en ese momento Rollins y parece que tiene ganas de volver a usar otra escalera. Y sabe perfectamente bien lo que está haciendo. Tiene, sí, el timón en las Es una manos. cama de fakir lo que está preparando para Shinsuke Nakamura. Amén.
Tengo la sospecha de que va a ser peor el castigo para el rey del estilo fuerte. Lo están preparando, lo están ablandando. Oye, no, pero sería muy arriesgado que Rollins se ponga a hacer esto. Wow, se vio la luna y el sol. Otra escalera abajo a Rollins, la estrella contra el metal. Y ahora que no sé, se le va. A él le El encanta que va a volar. castigar. A él le encanta volar. Va a castigar ahora. ¿Te acuerdas que Mercedes se montó? Nakamura viene desde lo alto. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? No. Y Dios, qué brutal, pedazo, super Dios. genérico, destrozaron la mesa con el cuerpo de Nakamura. ¿Vieron? Hasta el camarógrafo dio vuelta. La cámara hizo un giro de 360 grados. ¿Pero qué le pasa a este KO? Astillas por todas partes anteriormente. Mira. Esto era lo que veíamos mientras que en el ring ahí está Biggie castigando a Rollins con lazo, lo prepara. Evita el gran final Rollins. Patada en la cara posterior del muslo izquierdo de Biggie. Pisotón contra la escalera para Biggie. Se va. El enganche 1, 2 y la victoria es de Rollins. Interesantísimo. Puede ser un presagio familia para este domingo en Money in the Bank. Aquí está el ganador, Seth Rollins. Interesantísimo lo que acaba de suceder. Los otros tres tumbados en el piso y este hombre de pie. Dime si eso no es algo positivo para Money in the Bank. Bueno, 8 hombres van a entrar. Van a hacer hasta lo imposible cada uno de ellos por salir con el contrato de Money in the Bank. Son ellos Drew McIntyre, Riddle, Ricochet, John Morrison, Biggie, Kevin Owens, el Rey Nakamura y Seth Rollins. Eso va a ser este domingo, pero estas imágenes que hemos vivido aquí en SmackDown, un SmackDown histórico especial, finalmente con nuestro público querido aquí en vivo, son muy importantes. Carlos, definitivamente comenzar este programa cambia nuevamente la historia. De la forma en que lo hicimos y terminarlo de la forma en que lo estamos haciendo me hace saber que estamos en la dirección correcta de la mano de nuestro universo. Mis buenos panas mayulleros, y a pesar de su victoria dentro del fatal de 4 esquinas en SmackDown, las cosas en la lucha de escaleras de Money in the Bank no salieron exactamente como Seth Rollins las había planeado, porque el ganador de Money in the Bank fue Big E. ¡Wow! Y la pregunta es, ¿será que comienza a esparcir mucho más su poder de lo positivo en nuestro universo de WWE? Ellos entrenan por años ¡Ah, no lo puedo creer! y ponen todo en juego por ti. Uno de los momentos más impactantes. Pero en un pestañear de ojos todo puede salir mal. Así que dejen que ellos les entretengan. Dejen que ellos les asombren. Y por favor, no lo intenten en casa o en ningún otro lugar. Amigos, también en el evento Money in the Bank, el jefe tribal Roman Reigns defendió exitosamente su campeonato universal cuando se enfrentó en cruenta batalla contra la superestrella categoría RH. ¡Qué gran combate! Roman Reigns sigue siendo nuestro jefe de la mesa, pero la celebración no duró mucho para él, porque se sorprendió, al igual que todos nosotros, con la llegada de John Cena nuevamente en WWE. ¡Qué cierre para Money in the Bank! Y hablando de cierre, el siguiente programa Raw, 24 horas después, abrimos justamente con la presencia del 16 veces campeón del mundo, John Cena, quien venía a hablarle a todo nuestro universo de WWE. Who brought me back? ¿Quién me trajo de It vuelta? was you. Fueron ustedes. And it was Roman Y Reigns. fue Roman Reigns. La segunda parte sí se la creo, la primera no tanto. Él vino para algo específico. That brings me to the Y eso what. me lleva What al am I qué. here for? The WWE Universal Championship. ¿Para qué estoy aquí? Bueno, es por el Campeonato Universal. When? About 5 ¿Dónde? weeks from now. A little event called Bueno, SummerSlam. dentro de unas 5 semanas en un evento llamado SummerSlam. Where? ¿Dónde? Legion Stadium, Las Vegas. Legend That's a pretty Stadium safe en Las place to bet. Vegas, Nevada. Para que vayan sabiéndolo. Why? ¿Por qué? Here's where it gets interesting. Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. I can stand here excited Yo puedo and estar tell you about aquí the muy pageantry emocionado of SummerSlam. diciéndoles About being a acerca main de la event grandeza in a de SummerSlam, packed stadium. la pompa, lo increíble, I can tell el you estadio, about y les puedo decir history-making, mucho record-breaking acerca de la 17th historia championship que win. voy a
romper una marca con 17 It's campeonatos. not because of any of Pero that. no se trata de nada de eso. No tiene nada que ver con eso. It's because Roman Reigns is an Oye, sin insultos, que nos hace relevantes a todos. La mejor descripción que he escuchado de una superestrella con respecto a Roman Reigns. ¡Bravo, Cena! ¿Pero qué es lo que ha hecho Roman Reigns, excepto llevar esta compañía sobre sus hombros por tanto tiempo? Son Y generaciones encontradas. hay muchos que creen en él. and I believe he needs to be knocked creo que- down a peg. Hay que bajarle un poquito el volumen al radio. Hay This que... pathetic Roman Reigns experience has gone on long Bueno, y enough. toda esta experiencia con Roman Reigns ha Roman Reigns sido is an demasiado arrogant, larga. Es un arrogante, self-absorbed, es un overhyped, overprotected, egoísta, sobrevalorado, overexposed gimmick who's not as sobreprotegido. over as he says he is. Pero él no es tan grande como piensa que es. That is coming from me. Y eso viene de mí. No es alguien que el You know, mundo there's a quiera como él saying, piensa. If you're good, Mira, you'll si tell tú everybody. eres bueno, tú If se lo you're dices a good, todo you el mundo. will Si tú demand eres bueno, that they acknowledge exiges you que ellos if te you're good. reconozcan. Si puedes Now, hacerlo. Dallas, you remember that Pero team Dallas, effort I was talking about when you was ¿recuerdan making all that noise? What that el sound esfuerzo del like? equipo del que yo les estaba hablando? ¿Se acuerdan del ruido? A ver qué se puede hacer ahí. No, come on, this is your chance to shine. Bueno, What that esta es sound la like? oportunidad para que brillen. I hear this section. I Bueno, don't yo so much escuché hear esta this section. sección. What Ahora that yo sound quiero like? escuchar a esta. A ver, ¿cuál de las dos es Chico. más ruidosa? Finalmente, explícamelo Hey, ya. Roman, the rest of that saying is Bueno, if you're great, Si tú eres grande, they tell you. ellos te lo dicen. No tienes que decírselo a nadie. Buena esa. And I'm telling you right Y yo te lo now, estoy diciendo en ese I'm momento. gonna be at SmackDown on Friday, and I Voy a estar en can't wait SmackDown to el viernes see you y there. estoy ansioso de So verte now entonces. get that off my Así que ya chest. que me saque Let's eso get del down to pecho. business. Vamos a ir directo al grano ahora. Pero no, esa no fue la única sorpresa. Claro que no, llovieron esa noche. Porque después de haber vencido a Kofi Kingston, bueno, más que vencido, destrozado a Kofi Kingston la noche anterior en el evento Money in the Bank, cuando se enfrentaban por el campeonato de WWE, el todopoderoso campeón de WWE, Bobby Lashley, en Raw, lanza un reto abierto para quien quiera que quisiera enfrentarlo. ¿Y saben quién respondió al reto? Keith Lee, que no había aparecido frente a nosotros desde enero. ¡Qué gran lucha! Pero el Todopoderoso se impone. Sin embargo, las sorpresas para él no pararon todavía. Tremenda sorpresa. La sexta consecutiva de la noche. ¿Viniste por mí? Yo soy el próximo. No, esta noche. No, tú vales mucho dinero. No, sí, no regales nada. No regales nada, claro que no. Vámonos. Goldberg. Se me pone la piel de gallina. Apareció Goldberg. Se le paró enfrente al campeón todopoderoso de WWE. Está clarísimo. Goldberg está súper enfocado y quiere el campeonato de WWE. Además, le dijo el todopoderoso: yo soy el próximo. Báilame ese trompo en la uña. ¡Wow! Y como sabemos, Charlotte Flair es la nueva campeona de Raw después de vencer a la pesadilla Rhea Ripley en el evento Money in the Bank por su presea. Sin embargo, 24 horas después en Raw tenemos una revancha de Money in the Bank cuando esta vez es la reina Charlotte Flair quien defiende su presea ante la pesadilla Rhea Ripley. Se está yendo a casa con el cinturón del campeonato de Raw. Aparentemente Charlotte Flair. Se cansó, conteo fuera, no la perjudica Claro, para nada. Es una situación que le conviene a ella, es la ventaja de la campeona, no pierde el título por ser descalificada. Ahí viene Rhea, le dieron con el cinturón en la cara a Ripley. Fríamente calculado.
Ahora sí, Here is your winner as a result Sí, of ella this misma. qualification, Rhea acaba de forzar la Ripley. descalificación. Gana Rhea Ripley, pero ustedes saben lo que sucede en esos casos. Sí, pero también tienes que acordarte, Cabrera, que Rhea Ripley le hizo lo mismo a Charlotte Flair para retener su título. Tú ves cómo la historia se la cobra. Muy contenta por la hazaña. Charlotte Flair sigue reinando como campeón. Acaba de utilizar la descalificación. Por lo tanto, sí, el título solo puede cambiar de mano por rendición o conteo de 3, así que todavía la campeona de Raw y por mucho tiempo, Charlotte Flair. Totalmente intencional, pero Rhea viene con tremenda patada, sorprendiendo a Charlotte. Oye, pero qué mala Termina que fuera, corredora. remete Flair castigando de espaldas contra las barricadas a Rhea Ripley. Pero si ya perdió. Pero ahora Rhea se desquita, envía de cara contra el poste afuera. A Charlotte la prepara y es un riptide contra el piso. Carlos, y escuchemos. Carlos. Es el tema de Nikki ASH. Ella tiene el maletín con el contrato de Money in the Bank. Puede serlo efectivo ahora. Ahí viene la casi superheroína Nikki. Mis bonitos, pan, lo acabo de ganar, está todavía Qué calientito gran de momento ayer. escogido Nikki, la casi superheroína. Lo que acaba de ser Rhea Ripley es Es oficial, imperdonable. Marcelo. Es oficial, lo Sí. acaba de hacer efectivo. La forma de retroceder, Nikki ASH Cross is catching in her o Nikki Money in the Bank ASH contract. ha hecho efectivo su contrato en este momento de Money in the Bank. Superheroína desde lo alto, desde la esquina, midiendo la distancia. La tiene en la mira. Charlotte Flair está indefensa. Va a No volar. puede protegerse. Va a volar, va a volar. Super plancha cruzada. Encima. 1, 2 y tenemos una nueva campeona. Roy se llama Nikki ASH. ¡Qué alegría me da! Porque se lo merece. Sigue creciendo el porcentaje, Cabrera, de ganadores de Money in the Bank que terminan siendo campeones gracias a Nikki. Bueno, gracias a Rhea Ripley más bien. A nivel femenino es un 100%. Y yo lo predije. Qué bueno que tuve razón. Felicitaciones a la casi superheroína, nueva campeona de Raw, Nikki. Ellos entrenan por años ¡Oh, no lo puedo creer! y ponen todo el juego por ti. Uno de los momentos más impactantes. Pero en un pestañear de ojos todo puede salir mal. Así que dejen que ellos les entretengan. Dejen que ellos les asombren. Y por favor, no lo intenten en casa o en ningún otro lugar. No se vale, no se vale. A mí me van a matar de un susto. Es que aquí no paran las sorpresas en WWE. Nikki ASH, Nikki la casi superheroína, es la nueva campeona de Raw por hacer efectivo su contrato de Money in the Bank. Y eso me lleva a preguntarme, ¿cuándo irá a hacer Biggie efectivo su contrato de Money in the Bank? ¿Qué tendrá que decirle Biggie a nuestro universo de WWE en el próximo SmackDown? ¿Y qué tendrá que decir Roman Reigns, nuestro campeón universal, como respuesta al reto que le lanzó John Cena? ¡Wow! ¡Cuántas sorpresas y preguntas sin responder camino a la fiesta más caliente de este verano, SummerSlam! Amigos, gracias a todos ustedes, nuestro universo de WWE, por comenzar a repletar los coliseos para que nuestra ecuación, ustedes y nosotros, sea perfecta. Es nuestro maravilloso universo de WWE. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde rayos habían estado? Gracias también por habernos acompañado en esta edición de WWE en Español y los invito para que nos encontremos aquí mismo la próxima semana y sigamos como siempre reviviendo todo lo mejor de WWE. Yo soy Marcelo Mayuyamán Rodríguez. ¡Cabalga!